Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esperar con paciencia este video. Normalmente estas últimas clases yo quería dedicarlas a un instrumento de cada familia por clase, por lo menos a instrumentos que tuvieran parecido o que pertenecieran a la misma familia. La semana pasada tuvimos el caso de ver los instrumentos de trombón y de trompeta que pertenecen a la familia de bronces, de metales. Y hoy le tocaba el caso a los instrumentos de la familia de, como yo lo había planeado, le tocaba el caso a los instrumentos de la familia de cuerda frotada. Normalmente he invitado a profesores, hoy vamos a tener a un profesor invitado, voy a agregarlo en el video, una pequeña entrevista que yo le hice, que él toca un instrumento muy bonito, muy interesante. Normalmente yo he tenido la oportunidad de invitar a los profesores que tocan estos instrumentos, profesores de la escuela, para que ustedes los conozcan y tengan la oportunidad de, ya cuando vayan a hacer la matrícula de instrumento, vayan con una idea general de quién les va a dar clases en ese instrumento. En el caso de los instrumentos de cuerda frotada, pasa algo muy interesante. Yo invité al profesor de cuyo instrumento yo no tengo ni tengo la capacidad de tocar, pero en el caso de los instrumentos de cuerda frotada voy a los ejemplos y la clase la voy a dar yo, porque ese es mi instrumento es el violín. Ese es el instrumento que yo estudié. De hecho, aquí tengo una camisa donde representa el colocho del violín. También toco otros instrumentos, pero el violín es mi instrumento principal, si se puede decir así. Bueno, entonces voy a dar inicio con la clase. Voy a explicar por qué se llaman instrumentos de cuerda frotada. Se llaman así porque ocupan de un palito, de unas cerdas, ¿verdad? Que cuando uno las frota sobre las cuerdas es lo que produce el sonido. Hay otros instrumentos de cuerda que no pertenecen a la familia de cuerda frotada, porque no ocupan ningún palito para sonar. Me refiero a instrumentos como la guitarra, la mandolina, el ukelele, el cuatro venezolano, todos los que se rasguean, o incluso el arpa, todos los que se rasguean o se pellizcan, no pertenecen a esta familia de instrumentos de cuerda frotada. Aquí tengo un par de instrumentos para que ustedes vean cómo es que se tocan instrumentos. El más famoso de todos es este, vean. Tengo la guitarra. Todos conocen la guitarra. Ahora esta guitarra era de mi abuelita. Ella me la regaló humildemente, ella la tenía, yo la reparé, bueno, la mandé a reparar. Y cuando ya la terminé de reparar, ella me dijo que me la regalaba por haberle dedicado un poquito de amor. En realidad yo no toco guitarra. Todos en mi familia tocan guitarra, mi hermano, mis tíos, mi papá toca guitarra, pero yo no toco guitarra. Sin embargo, yo creí que al tener esta guitarra yo podría tocar un poquito y me puse a aprender con un profesor, pero no me fue tan bien. La guitarra, ahora les voy a dejar claro que yo no soy guitarrista, mi instrumento es el violín, pero la guitarra se toca pellizcando las cuerdas, Entonces uno llega aquí, puede hacer un acorde, vamos a ver si me sale. Espero no ponerme nervioso. Vamos a ver. ¿Ves? Entonces, como pueden ver, uno pellizca las cuerdas y ahí es donde se genera el sonido. Ahora, ¿qué otro instrumento pertenece a esta familia de cuerda pellizcada? Ya les voy a enseñar ahorita. Ustedes ya lo conocen, este es el ukelele. El ukelele, igual que la guitarra, uno pellizca uno pellizca o rasguea las cuerdas. Bueno, pero ahí tengo que afinar la guitarra y el ukelele, pero los dos, digamos que tienen el mismo principio. Uno aquí pone los dedos para hacer diferentes notas, ¿verdad? Maja las cuerdas para hacer diferentes notas, y con la mano derecha uno los rasguea o pellizca las cuerdas. Uno puede pellizcar las cuerdas y hacer ya sea o rasgueos o hacer este tipo de arpegios. Vamos a ver. Sí, tengo que afinarlo definitivamente. Pero bueno, esos son dos ejemplos. Entonces ya voy a empezar con los instrumentos que sí logro tocar, que son los instrumentos de la familia de cuerda frotada. Entonces aquí tengo, este es mi instrumento principal. Este es el violín con el que yo toco, con el que yo estudio. Es mi instrumento principal, con el que yo estudio, fui a la universidad. ¿Qué pasa con este instrumento? Este instrumento tiene una historia bastante extensa, ¿verdad?
Muchos consideran que se inventó a principios del barroco, pero yo considero que tiene unos ancestros o unos antecesores que ya se parecían bastante al violín. Muchos me han preguntado que por qué es la razón de que el violín tenga estas Fs, aquí estos huequitos en forma de F, o porque tiene este colocho acá. Bueno, yo les voy a decir que esto es puramente ornamental. De hecho hay violines que algunos luthieres o constructores arriesgados se animan a hacerlos con otras formas. Lo que pasa es que no han tenido buena aceptación por la parte de músicos violinistas, que ya estamos acostumbrados a verle esta forma, como que se volvió algo característico del instrumento. Y entonces ver violines que en vez de un colocho tengan una cabeza de una gárgola o de un hombre, o inclusive de una tener que simplemente carezcan del colocho, como que uno siente que le hace falta algo, y hay muchos que no lo aceptan. Inclusive hay violines, de hecho ahora voy a ver si pongo una foto en este momento en el video para que vean que hay violines que no les hacen la forma de F, sino que lo que hacen es que les hacen un par de huequitos o un par de líneas o unas tirillas así como medias curveadas, y no ha tenido buena aceptación ese tipo de aberturas por parte de los violinistas, que ya estamos acostumbrados a verlo de esta manera. ¿Qué pasa con este instrumento? Bueno, este instrumento, así como lo ven, este es un instrumento que se considera moderno. Un violín como lo tocan la mayoría de los violinistas modernos de la época. El violín siempre tuvo esta forma, siempre tuvo esta forma característica, pero hubieron ciertos cambios que le hicieron a través de la historia. Entonces, ¿cuáles fueron esos pequeños cambios? Por ejemplo, las cuerdas de metal no siempre fueron de metal, antes las hacían de tripa de oveja, de tripa de cabra, de tripa de vaca, incluso dicen que hasta de tripa de caballo, no, de tripa de gato, que hasta hacían las tripas de gato. Entonces agarraban los intestinos, los estiraban, los dejaban secar, les daban vueltas y así hacían las cuerdas. Y para que vean que no es vacilando que lo digo, aquí tengo un instrumento. Aquí tengo este instrumento, este es un violín al estilo barroco. Noten que el diapasón ya no es negrito ébano, sino que tiene ahí una pequeña ornamentación. Significa que es de otra madera. Bueno, como ustedes ven, tiene el mismo colocho, las clavijas, la caja es igual, pero las cuerdas son de tripa. Son de tripa y su sonoridad es diferente. Ahorita van a ver cómo suena. Y lo que más cambió con el paso del tiempo a los violines modernos fue el arco. No sé si logran notar el arco. Este es un arco barroco. Al inicio, los primeros arcos de los primeros instrumentos que utilizaron eran incluso hasta más pequeños. Voy a intentar poner una fotografía en este momento en el video para que ustedes vean cómo ha sido la evolución del arco en el paso del tiempo. Pero este es un arco como el barroco medio, más o menos. Y el otro arco, que es el arco moderno, ya ha sufrido bastantes cambios. Este incluso es de fibra de carbono. Es más grande, la punta es cuadrada en vez de puntiaguda. Y bueno, es muy interesante cómo ha pasado el tiempo. Ha cambiado más el arco que yo creo que el mismo instrumento de violín. Pero bueno, ¿qué pasa? El violín es solamente uno de una gran familia. Casi todos los instrumentos tienen una familia. Hasta la guitarra tiene familia. Ustedes han visto que todos los profesores que han venido como invitados a la clase de apreciación, ellos dicen que este es uno de los instrumentos de una familia. ¿Qué significa eso, la familia? Instrumentitos existen unos que son muy agudos, que cuando usted produce su sonido producen notas muy agudas. Otros que son un poquito más grandes producen notas más como dentro del registro medio, y otros que producen notas que pertenecen al registro grave o al registro bajo. Entonces incluso usted puede partir toda esa gama de registros y hacer pequeñas familias de instrumentos con rangos más pequeñitos, ¿verdad? Entonces el violín se podría decir que es el más agudo, así que produce los sonidos más agudos. Después hay otro que es la viola, que produce los sonidos que yo diría que son como pertenecen a una gama media. Y después viene otro instrumento que es más grande, que es el cello, que ya produce sonidos que son graves, ¿verdad? Y inclusive hay uno más grande que es el que ahorita vamos a ver por parte del profesor, que es el contrabajo, que produce sonidos bien graves, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, ¿qué pasa? Que yo aquí les hice una pequeña... Aquí les tengo una pequeña demostración para que vean los instrumentos de mi colección. Vamos a ver si puedo enseñárselas aquí, vamos a ver. Entonces, este es mi cuarto.
Y aquí tengo instrumentos, aquí está el violín barroco, ese es mi violín. Eso que ven ahí es un violonchelo da Spala. ¿Qué significa eso? Es un violonchelo da Spala, significa que este instrumento, y de hecho ya tienen 5 cuerdas, qué interesante. Los violines hay algunos que también los hacen con 5. He visto que hay un constructor que hace con 6 y hasta 7 cuerdas, pero lo general es que tengan 4. Ese violonchelo tiene 5 cuerdas, ¿verdad? Es muy poco usual que tengan 5, casi siempre todos tienen 4. Y se llama da Spala porque tiene una forma muy peculiar de tocarse. Normalmente los violonchelos se tocan entre las piernas y con un puntal. Este no se toca diferente, ahora se los voy a enseñar. Y ahí tengo una pequeña violita que ahora también se las enseño para que vean cómo suenan, a ver cuál les gusta. Bueno, y la guitarra y el ukelele que ya lo tenía, ya se los había enseñado. Entonces ahora les voy a hacer una pequeña prueba para que vean cómo suena cada uno de los instrumentos y para que vean sus diferencias. ¿Está bien? Ah, bueno, y se me había olvidado, estaba ahí escondido. Ese es un violín eléctrico. Es un violín eléctrico, es bastante interesante. Su forma le hacen esa pequeña forma para que se parezca a un violín, pero ese violín no funciona como estos. La caja de resonancia de madera es un lugar donde hace que los sonidos de las cuerdas amplifiquen y le da su característico sonido al instrumento. Como el violín eléctrico no ocupa de una caja de resonancia, entonces digamos que solo podríamos tener el palo, el mango con las cuerdas, y ya con eso es más que suficiente, pero le hacen la forma como para que se vea que es un violín y no que es otra cosa. Pero hay algunas fábricas que sí lo hacen que sí lo hacen, o sea, hacen violines muy interesantes con formas muy raras, incluso hasta con forma de guitarras eléctricas, ¿sí? Y les hacen así, son muy interesantes esos violines eléctricos. Bueno, a mí en lo general no me gusta mucho su sonido, pero ahí tengo uno para que vean cómo suena. Entonces, ¿quieren ver cómo suena cada uno de los instrumentos de la familia? Ok, entonces voy a empezar, voy a tocar el violín moderno, el instrumento con el cual estudié, y me van a decir qué tal les parece su sonoridad, si les gusta y qué tal les parece. Interesante. Violín moderno con cuerdas de metal y arco moderno. Ahora voy a tocar el violín barroco para que lo vean. Bueno, el violín barroco normalmente yo lo toco con este pequeño pañuelo que me lo amarro, porque yo normalmente uso el soporte para tocar el violín moderno, y como este violín no usa soporte, bueno, yo no le pongo, entonces me lo amarro con este pequeño pañuelo para que no se me resbale tanto a la hora de hacer los conciertos con un grupo que tengo. Ahora fíjense en qué diferente es la sonoridad de las cuerdas, qué diferente es la sonoridad de las cuerdas de tripa a comparación con las cuerdas de metal. Interesante, ¿ah? Incluso vean. Muy interesante, ¿ah? Como suenan las cuerdas de tripa. E incluso yo lo afino en 4/15, que es medio tono más abajo, porque las cuerdas de tripa no aguantan tener una tensión tan alta, y más en este país con un clima tan húmedo. Ahora les voy a enseñar cómo suena la viola, que es el instrumento que tiene un rango de voz medio. Esta sería la viola. Como ven, la caja es un poquito más grandecita que la del violín. El violín tiene una cajita más pequeña, entonces al ser un poquito más grande produce los sonidos más graves. Y otro dato interesante es que el violín y la viola comparten 3 cuerdas, o sea que la viola tiene 3 cuerdas que el violín también tiene. ¿Cuál cuerda no tiene la viola que el violín sí tiene? La cuerda más aguda. La cuerda mi, la viola no la tiene. Y el violín no tiene esta cuerda, la más grave de la viola, que es la cuerda do, ¿verdad? Que produce ese sonido tan grave en este instrumento.
Entonces fíjense qué vacilón, qué interesante el sonido de la viola en comparación con la del violín. ¿Qué les pareció? Interesante, la viola, bastante interesante su sonido, tiene un sonido que a mí me encanta. En realidad yo no estudié viola, pero puedo tocar porque es muy parecida a la técnica del violín. El arco es un poquito más grande, es una posición más grande. eh, y tiene un sonido que yo considero que es como la voz de un tenor, ¿verdad? Es un tenor bastante, es como ronca, pero no es tan grave y no es tan aguda y chillona como la del violín. A mí este instrumento, la verdad, eh, me encanta cómo suena. Esta es la viola. Ahora les voy a enseñar el violonchelo a espalda. Como ya les dije, el violonchelo normal se toca entre las piernas, pero este instrumento, curiosamente, hace poco un luthier comenzó a darle mucha divulgación por internet y él comenzó a compartir imágenes de iconografías del periodo barroco o del periodo clásico donde habían ilustraciones y dibujos, pinturas, donde había personas que tocaban algo parecido a esto, que era un violonchelo así, un instrumento grande, y se lo tocaban como guindando con una tira en el pecho. Entonces por eso es que recibe el nombre de violonchelo a espalda, porque uno lo tiene que enganchar aquí con una tira en la espalda. Y a diferencia del violonchelo normal, se toca de esa manera. Entonces, bueno, esto lo más elegante es que tengo una tirita de cuero, pero como yo no tengo, por temas del COVID, no he podido ir a conseguir por la pandemia a las balaterías. Tuve que hacer un arreglo improvisado. Esto es un corcho y un hilo de algodón que me encontré, entonces es un remiendo rápido. Digamos que tal vez ya cuando volvamos a clase se los pueda enseñar con la tirita de cuero que debería ser. Entonces, como les dije, uno se lo guinda aquí, se lo guinda en la espalda. Y ahora a este instrumento también ocupa un arco especial que no he logrado conseguir, lo tengo que mandar a traer. Entonces lo voy a pedir prestado al violín barroco, lo voy a pedir prestado para que lo escuchen. Entonces vean. Esa es la sonoridad de este instrumento. Voy a intentar tocar algo. Yo lo tengo desde hace muy poco, no he podido como perfeccionar mucho la técnica, sin embargo voy a intentar tocar algo para que ustedes lo escuchen cómo suena. Como ustedes ven, todavía tengo que practicar mucho para que este instrumento suene mejor, pero ahí estoy. Tengo que hacerle un par de enmiendos, lo mandé a comprar hace poco, pero me gusta mucho, es un violonchelo da Spalla. Tal vez ahorita les pongo, en este momento les puedo poner un video corto de... Ahora, ¿quieren escuchar el violín eléctrico? ¿Les gustaría? ¿Quieren escucharlo? Aquí está el violín eléctrico, ven, aquí está con la forma. Este violín solo suena si lo conectamos a una fuente de electricidad. Aquí tengo un pequeño parlante, voy a conectarlo. Un violín eléctrico no llega y lo pega acá. Y ahora noten qué peculiar el sonido del instrumento del violín eléctrico. Bueno, este es el violín eléctrico. A mí en lo personal los violines eléctricos no me gustan. Hay gente que le encantan, pero a mí no me gustan. Siempre me ha gustado más la madera y el sonido tradicional de los violines. Pero bueno, gustos son gustos. Decía una vecina que alfombraba el gallinero y así son las cosas. Nada más quería que ustedes lo vieran como un ejemplo de cómo ha evolucionado el instrumento hasta nuestros días. Saludo para todos ustedes, estudiantes de esta clase de apreciación musical. El día de hoy vamos a hablar un poquito del instrumento que tengo acá conmigo, que se llama el contrabajo. Un instrumento de la familia
de las cuerdas frotadas. Frotadas porque tenemos la particularidad de utilizar el arco y por medio del trazo de las cerdas o el pelo sobre la cuerda, entonces de esa manera suena. Aunque más adelante vamos a ver otras posibilidades de sonoridades del mismo. La referencia a razón de la historia o la comparación con otro instrumento es alrededor del siglo XV con el violón. Tal vez el profesor en la edición del video les puede poner una imagen del violón para que más o menos se den cuenta. Ahí es más o menos en esa época, en el siglo XV, como dije anteriormente, donde empieza la relación y la construcción y aporte de este contrabajo, de este instrumento, perdón, dentro del ámbito musical. Ya es en el siglo XVIII donde empieza a tener identidad con solistas como Dragonetti, como Bottesini, como Puselinsky, que hacen del contrabajo lo que se venía haciendo con otros instrumentos. Era llevar al límite las posibilidades del mismo, con el violín y con otros instrumentos que venían y se hacían piezas solo para el instrumento. Ellos hicieron eso con las posibilidades y con la extinción de las posibilidades de este instrumento como un instrumento solista. Y es en el siglo XVIII-XIX donde ya compositores a nivel de orquesta y demás, como el mismo Beethoven, Wagner, etcétera, hacen que este instrumento sea protagonista en las mismas. Entonces ya habíamos visto un desarrollo del instrumento a nivel solístico y en esos siglos, como dije anteriormente, viene la parte importante de la participación del contrabajo en la orquesta. En el siglo XX, que es más reciente a donde estamos, ¿verdad? Hay un apogeo en otro tipo de estilos, es el jazz en los Estados Unidos, en donde el contrabajo asume un rol protagónico. Y aquí ya lo que quiero que se vayan dando cuenta es que este instrumento no solamente lo relacionamos con lo clásico, lo académico, sino que perfectamente tiene una relación muy cercana con otros estilos que más adelante hablaré de algunos. Posee grandes similitudes con los instrumentos como ustedes tal vez conocen más un violín, como las cuerdas, el puente, las tapas, las Fs, que es donde se produce la salida del instrumento. Y una de las características importantes o ha tenido que ver la historia misma de la música. Por ejemplo, hemos sabido que han existido divergencias en cierto tipo de escuelas, alemana, italiana, francesa, etcétera, etcétera. Y el contrabajo no sale de divergencia porque hay dos escuelas bien definidas a nivel contrabajístico con relación al arte. Este que tengo acá, que la pieza, esta que se llama la nuez, que es más pequeña, tomamos de esta manera el arco, que es casi yendo hacia el precipicio, por así decirlo, y esta es la escuela francesa, ¿verdad? Muy desarrollada. Pero además tenemos una característica importante que lo voy a traer a continuación, que es el siguiente arco, que es el arco o de la escuela alemana, en donde vemos que esa nuez es mucho más grande, la ven por acá, ¿verdad? Y se agarra de una forma diferente. ¿Qué quiero decir? Que ahora, en vez de ir hacia el precipicio, por decirlo así, la palma de la mano va a ver hacia arriba y se toca de esta manera. Esas son las dos escuelas bien definidas con relación al arco en el contrabajo, la francesa y la alemana. Este instrumento es de una tesitura grave. ¿Qué quiere decir esto? Que sus notas, a diferencia del violín, para poner una comparación, de tocar melodías y ser mucho más agudo, el contrabajo es grave. Entonces tiene una relación importante en la estructura armónica. Si hacemos un sándwich, por ejemplo, vendría siendo la parte de abajo donde sostiene toda esa parte armónica con notas un poco más largas, como dije anteriormente, para hacer ese sostén importante. Los contrabajos tenemos de construcciones de todo tipo de maderas, pero una cosa importante es que tenemos contrabajos de 3 cuerdas, el estándar que es de 4 cuerdas y uno que se utiliza mucho más en Europa, no tanto en América, aunque ha tenido mucho apogeo, son los bajos de 5 cuerdas, en donde tenemos una más grande. ¿Podrían haber de 6 cuerdas también? O... No, en los bajos eléctricos, por ejemplo, sí, en los contrabajos, aunque no los he visto, pero perfectamente podría existir por una situación de gusto y de uso de los mismos músicos que generan y hacen novedades a cada momento. Pero estándar, como un periodo estándar de instrumentos, el de 3 cuerdas que se utilizaba mucho para los solos, ¿verdad? Específicamente a nivel de la música de solo del instrumento. Al decir solo es cosas difíciles, agudas, movimientos, etc. El estándar, que es el de 4 cuerdas, y el de 5 cuerdas, como dije anteriormente, que es una cuerda más grave
y que se utiliza mucho, sobre todo para sonoridades que ciertos compositores quieren específicamente en la orquesta, como Beethoven, por ejemplo, en donde utiliza esa cuerda, escribe en esa tesitura para que los contrabajistas ejecuten esa nota y se produzca el efecto que se quiere, ¿verdad? Entonces, pregunta, el de 3 cuerdas, la cuerda que omite es la más grave. Es que sí, se puede, y ahí es importante decir que pueden haber cierto tipo de afinaciones, porque ahí eso también es Escordatura se le llama, ¿verdad? Ah. las posibilidades que tiene uno para tener, yo lo llamo, que es un término mucho más, a mí me agrada más, que es el de tener afinaciones optativas, por así decirlo. Eso también se da mucho en otros instrumentos. Yo soy bajista eléctrico y también de esa manera se da para tocar ciertas cosas, pero sobre todo es la posibilidad misma que tiene el instrumentista de adaptar esto para lo que está tocando. Las posibilidades de sonoridades de este instrumento son muchas. Por ejemplo, obviamente ya vamos a escuchar lo grave del instrumento. ¿Verdad? Tenemos un punto en los agudos. Y una cosa muy importante en este instrumento es la producción de los armónicos, que es, por así decirlo, son notas que ubicadas en este punto las podemos escuchar súper, súper agudas. El contrabajo tiene un equilibrio de la onda de esos sonidos muy agradable para el oído. Por ejemplo, o ¿verdad? Obviamente eso se utiliza o son mecanismos que se utilizan para crear variedad de sonoridad en las mismas piezas, que eso decía el compositor o el instrumentista a nivel de su misma creación. Sí, solo me gustaría agregar que los armónicos lo pueden hacer, esas sonoridades las pueden realizar cualquier instrumento de cuerda, inclusive los violines, chelos, las violas, pero los contrabajos lo explotan mucho para, como es un instrumento tan grave, tal vez lo explotan para hacer sonoridades mucho más agudas y generar esos timbres. Perdón, continúa. Exactamente, que a razón, digamos, de las partes de los solos, entonces el armónico da un rango de sonoridad mucho más aguda que se apropia en ese sentido. Pero hay otra cosa importante también, porque tenemos, al tener tanta madera y de tan grande tamaño, entonces también tenemos sonoridades que se pueden explotar a nivel de golpes percutivos, tocando el instrumento en diferentes partes del ¿verdad? Entonces también es muy usual que este tipo de golpes o de situaciones de sonoridades se utilice en cualquier pieza. Muy utilizada en épocas recientes, ¿verdad? Con compositores o con grupos de contrabajo en ensambles de tríos, cuartetos, etcétera, en donde hay una melodía, hay armonía y hay parte percutiva. Entonces también se aprovecha de esa manera. El contrabajo, como dije anteriormente, y la explotación del mismo puede darse a nivel solístico, a nivel de orquesta, como los vemos en una fila de 6 u 8 contrabajos en una orquesta, como lo dije en el jazz anteriormente, donde sobresale una manera o una forma de ejecución que es la vía importante en ese caso del contrabajo en el jazz, que se llama walking bass o el bajo caminante, por decirlo de esa manera, porque genera un movimiento del cual como si uno estuviera caminando. Y si lo establecemos por medio de figuras rítmicas, serían negras. Así de sencillo, aunque obviamente el rango de utilidad de figuras rítmicas y demás no lo vamos a dejar solo en las negras en el jazz, pero esa es la función total y absolutamente central del contrabajista en el jazz. Por ejemplo, esa es una línea de walking bass. Obviamente, como al principio dije, y ahora voy a tocar el tema, también está muy relacionado con otras posibilidades de estilos, como por ejemplo un bolero. Etcétera. Y por supuesto también en otros estilos más populares y bailables como la salsa, que ahí tengo el instrumento que está
detrás en este momento de mi persona, que se llama el baby bass. El baby bass es un instrumento eléctrico, o sea, necesita alimentación y conectarse a una salida o a un amplificador para que suene, y fue muy utilizado cuando se hizo el inicio de un estilo como la salsa, que era la referencia o buscar el punch o sonido del contrabajo, pero como se estaba tocando con instrumentos que hacían mucha bulla, como por ejemplo la percusión, las trompetas y las voces, se necesitaba amplificar. Y ahí sale o parte una sonoridad muy específica y muy utilizada en cuanto a la salsa por medio del baby bass. Pregunta, Ajá. ¿el baby bass se utiliza solamente en pizzicato o también se le puede pasar el arco? Muy bien, este baby que yo tengo aquí, en esa época no tenía ese contrabajo y le había pedido al constructor, que por cierto es costarricense, que me pusiera el puente de madera y que me hiciera un trabajo a nivel del diapasón en donde se pudiera utilizar el arco. Ese yo lo puedo tocar con el arco, pero obviamente siempre la relación de sonido va a ser un tanto nasal por el elemento eléctrico, pero principalmente se utiliza con la técnica del pizzicato. Esa técnica, si no la he hablado anteriormente, la explico en este momento, y es de las sonoridades también del instrumento, es tocar con los dedos, jalar la cuerda hacia un lado, o se puede tocar también de punta, que es más usual en el baby, y es muy importante en orquesta, por ejemplo, para notas que llegan a un momento clímax y que generan sonoridad un poco más secas, ¿verdad? Y en estilos como el que estaba hablando de la salsa, ¿verdad? Ahí estamos utilizando el pizzicato de esa manera. Yo terminé, esto ya es una parte anecdotaria, ejecutando este instrumento después de haber pasado en una escuela aquí en Santo Domingo Heredia, donde yo vivo, del violín, la viola y el contrabajo. Tuve la posibilidad de llegar o de aterrizar con este instrumento, que una de las cosas que me parecen que son muy importantes y que también les queden a ustedes claras dentro de esta clase que están llevando este día, es la versatilidad de este instrumento con relación a muchos estilos musicales y obviamente se debe a su sonoridad y características. Yo te iba a hacer una pregunta, si me dejas. ¿Cuál es la edad mínima que se puede empezar a estudiar con trabajo? ¿O qué requerimientos físicos? ¿Tiene que ser alguien muy grande? ¿Puede ser un niño tal vez de que esté en la escuela puede empezar ya a tocar? ¿O el instrumento tiene que tener cierta edad o tamaño para tocarlo? Así como vemos este contrabajo y si lo relacionamos con un niño de 6 o 7 años, pues obviamente la relación de tamaño es total y absolutamente equivocada, ¿verdad? Entonces desde ese momento las situaciones a nivel del brazo, esto ya va a quedar totalmente... Pero eso se resuelve también y tenemos la posibilidad de tener contrabajos de hasta más grande tamaño, por ejemplo, y por supuesto contrabajos más chiquititos que reciben el mismo nombre, contrabajo. Lo único que va a cambiar es la confección, la hechura, la estructura del mismo. Entonces, podríamos decir que la edad a veces es relativo porque también depende mucho del talento y las posibilidades, pero sí va a tener un poquito que ver el tamaño de los brazos, de las extremidades sobre todo. Yo creería, y esto es una recomendación mía, pero perfectamente puedo estar equivocado, yo creo que ya un niño de 8 o 9 años ya perfectamente se puede estar involucrando con un contrabajo. Yo sí recomiendo que antes de entrar con el contrabajo, pero repito, es una situación muy personal, que el estudiante haya tenido contacto con otros instrumentos, y si es del caso con un violín, porque hay muchas situaciones, obviamente por estar en la misma familia, en las cuerdas, etcétera, familiarizarse un poquito con esas cosas antes de pasar al contrabajo, pero si es de cero, perfectamente se puede hacer. Ya vos tocaste ejemplos musicales, lo cual era algo que te iba a pedir. Eran uno clásico y ojalá uno popular, lo cual está perfecto. Cualquier niño puede comenzar a estudiar con trabajo. Nada más quería decir, vea, esto es para ustedes estudiantes. Él, Luis Álvaro, es el profesor de contrabajo. Si ustedes al terminar este curso les interesa, les gustó el instrumento y se les llamó mucho la atención, Luis Álvaro tiene opciones de aceptarlos, ¿verdad? Tienes campo en la escuela. Se está tratando, además con todo esto, ¿verdad? Pues es un poco complicado, pero perfectamente para la mitad del otro año, o si es el otro año, se pueden habilitar más lecciones y eso es nada más de conversarlo, no hay ningún problema. Siempre estamos con la intención de ayudar en la medida de lo que se pueda, eso no es ningún
problema. Entonces ahí les dejo la ventana o la puerta abierta de que si les gusta el instrumento, entonces ya cuando termine el curso ustedes ya van a tener la opción de matricular un instrumento y bien que mal, pues si les gustó la didáctica del profesor, que es bastante buena, si les gustó el instrumento, vieron la versatilidad, siéntanse libres de matricularlo. Me parece que es un instrumento bastante rico en posibilidades, muy amplio, todo lo que se puede tocar, salsa, jazz, merengue, cumbia, cualquier ritmo popular se puede tocar como trabajo, más de que también yo creo que el profesor enseña bajo eléctrico, si no me equivoco, ¿verdad que sí? Usted en sus clases, además de enseñar la técnica del contrabajo, les enseña un poquito bajo eléctrico. Sí, y ahí también hay una posibilidad a nivel de los programas que es más que todo abierto, ¿verdad? De la posibilidad de estudiar específicamente el bajo eléctrico también. Ahí se está haciendo todo lo necesario para comprar un instrumento, un amplificador y que también se promueva o se abra esa posibilidad de que los estudiantes aprendan bajo eléctrico, pero sí tener claro que digamos son materias que tienen mucha relación, pero se estudian de forma separada por las características técnicas de cada uno. Entonces, vamos a ver, yo creo que la exposición del instrumento, todas las clases están perfectas. Voy a dejar hasta aquí el video porque yo creo que ya está más que suficiente. Perfecto. Okay. Luis Álvaro, muchas gracias. Gracias por todo. Ahí les dejo la ventana abierta por si quieren matricular con el profesor cuando termine el curso, tal vez para el otro año, ya cuando pase todo esto del COVID. Aquí estamos con el instrumento terminado, la caja de resonancia, lo que hace sonar el bajo, la cuerda y aquí el mango de una escoba para estirar la cuerda. Se coloca esto aquí, le he puesto un pequeño refuerzo, se coloca el pie aquí y ahora estirando la cuerda salen notas distintas. Espero que les haya gustado mucho esta clase, esta demostración. Discúlpenme que no tuviéramos la clase por Zoom. Tuve unas complicaciones el lunes que me impidieron realizarla. Mi objetivo ideal es que ustedes aprendan. Voy a usar la tecnología para lograr ese cometido y en este caso utilizando la educación asincrónica por medio de videos. Si tienen preguntas me las pueden hacer personalmente, ya saben. Y nos vemos entonces dentro de muy poco. Y espero que estén muy bien y se cuidan. Saludos.